Bueno, arrancamos a grabar y vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy es el siguiente. Esperen que voy a buscar materiales. Ahí está. Vamos a ver primero la sección de unificados. Y nos vamos a centrar en las estructuras, ya while lo vimos, sino en las partes de validaciones. Bien. Ahora vamos a ver para qué nos puede servir el while. Porque por ahora veíamos while para repetir algo. Y acá también vamos a poder usar el while para verificar algo. Por ejemplo, imagínense en un sistema en el que tienen que ingresar la edad de una persona. Bueno, ustedes se registran en una red social, pueden poner que ustedes tienen 500 años. Díganme. Sí, de poder se puede. Bueno, depende. Depende de la red social. Muchas ya van a tener algo llamado validación que les van a impedir que pongan una edad muy muy grande. De hecho, directamente ya les restringe su año de nacimiento. No van a poner 1500. O bueno, depende obviamente de qué tan estructurada sea la red social. Pero no van a poder poner una edad muy muy grande debido a que se los restringe la propia red social. Tiene límites de años, como dice Ángel. Bueno, acá lo mismo. Acá vamos a tener que establecer límites de lo que ingresa o no en nuestro sistema. ¿Por qué? Primero para protegernos en el sistema, para que no entre información que podamos considerar basura o sin sentido. Y segundo, para que el sistema tenga una uniformidad. No puede, por ejemplo, una persona llamarse un nombre vacío, un nombre sin nada. O no puede una persona, por ejemplo, déjenme pensar, tener la edad Mariano. La edad Mariano, por ejemplo. Etcétera. Y un montón de ejemplos como podemos ver y vamos a ver más adelante. No podemos hacer pasar información determinada al sistema que no tiene mucho sentido. Porque nosotros no sabemos qué es lo que el usuario ingresa. Qué dato de entrada ingresa. Puede venir el gato, tocarme el teclado, ingresar cualquier cosa y el dato lo ingresé mal. Y ingresó a la base de datos, ingresó al sistema. Uy, pero yo no me llamo Mariano774, por ejemplo. Pero el gato justo pasó por acá, mi nombre, puso cualquier cosa y ahora esa información quedó dentro del sistema. Bueno, para evitar este tipo de cosas, este tipo de errores, necesitamos crear validaciones. Bien, acá vamos a ver un par de ejemplos. Una de clave, una de rango, conjunto de valores y la sentencia break. Bueno, primero la de clave. Vamos a, por ejemplo, crear validaciones.py para crear, vamos por acá, nosotros de vez en cuando, no, directamente nosotros necesitamos que los datos que entren en nuestro sistema estén bien verificados. O sea, que el usuario no se equivoque al ingresar su nombre, edad, etc. Para ello realizamos validaciones. ¿Y cómo funciona validación? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros vamos a usar un bucle while para validar. Que lo que me va a permitir, lo anoto así, para que ustedes después lleven esto y tengan la teoría y lo puedan leer. Lo que me va a permitir esto es que si la información no coincide con lo que el sistema espera, se le pide al usuario un reingreso de datos. Y tengan en cuenta esto,
si la información que yo tengo que dar no me permite, no es la que debería entrar al sistema, se le va a pedir un reingreso de datos. Bien, ¿y cómo funciona la validación? Bueno, tenemos que poner while y acá tenemos que poner el error, lo que no queremos que pase. Dentro del while, la condición tiene que ser un error. Vamos a poner acá. Dentro del while, la condición tiene que ser el error esperado por el sistema. Bien, vamos a probar esto, chicos. En este caso, este primer ejemplo lo voy a cambiar un poquito para que tengan el ejemplo de la PPT y también tengan este ejemplo propio que les voy a hacer. La contraseña, igual ya creo que lo vimos, la clase while, lo vamos a repasar. Es UTN-235 o UTN-678 mejor. La contraseña para ingresar. Bien, una vez que tengamos esta información, nosotros podemos realizar dicha validación. Primero vamos a pedir la contraseña. Input, ingrese su clave. Bien, pedimos la clave y lo que vamos a realizar es una validación. Normalmente uno pensaría, bueno, esto lo puedo validar con un if. Es lo que pensaría la mayoría de la gente. A simple vista, estoy validando algo, bueno, lo podría validar con un if. Sí, puede funcionar y solo funcionaría la primera vez, porque en caso de que vuelva a reingresar la clave mal, ese if va a dar una sola vuelta, no va a poder realizar la cantidad de veces que el usuario se puede equivocar. Como el usuario se puede equivocar 1, 2, 200 veces si quiere, siempre cuando valido voy a usar un while. El if me permite validar algo una sola vez. El usuario se puede equivocar infinitas veces. O sea, el if no me va a servir. Yo voy a tener que usar el while. ¿Qué habíamos dicho? Que dentro del while se especifique el error. Lo que yo no quiero que pase. Cuando yo ingreso una clave, ¿qué es lo que no quiero que pase? Que la clave sea correcta o incorrecta. Díganme. Muy bien, que sea incorrecta. Entonces, si la clave que yo ingresé es distinta a la que me pide, no es la que me pide, va a entrar al while, porque acá está especificado la condición del error posible. Entonces acá podemos poner clave incorrecta y acá le podemos pedir un reingreso. Y acá por fuera ponemos clave correcta. ¿Para qué? Para que cuando salió de todo este while les diga la palabrita clave correcta, por ejemplo. Bien, ingresamos la clave. Por ejemplo, Mariano, clave incorrecta. José, clave incorrecta. Y me pide el reingreso. Mauro, clave incorrecta. Bueno, UTN2, clave incorrecta. UTN678, clave correcta. ¿Qué significa? Que el sistema me volvió a pedir la clave de manera infinita hasta que yo la ingrese bien. En un sistema real, cuando ustedes ingresan más de 3 veces una clave, o probablemente el sistema se ponga alerta, porque están intentando hackear. Así que probablemente esto no sea el mejor algoritmo para verificar una clave. Después vamos a ver una versión nueva, pero cuando lleguemos al final de esto, cuando lleguemos a la parte de break, todavía no quiero adelantarme a esto, de qué pasa si yo quiero limitar la cantidad de intentos en 3. Que se intente 3 veces, por ejemplo, reingresar la clave. Bueno, cuando ocurra eso,
En el momento que ocurra eso, chicos, lo vamos a ver. Pero para eso vamos a ver, tenemos que llegar al final de la PPT, que es la parte de break. Así que por ahora nada más, dejémoslo así. ¿Se entendió esto? Por ahora es el primer ejemplo. Es validar una clave, por ejemplo. Es lo mismo, sí. Comillas simples, comillas dobles. En Python es lo mismo. En otros lenguajes cambia. Pero en Python es lo mismo. Funciona de la misma manera. Bueno, ¿podemos seguir, chicos? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, la otra forma de validar es por rango. Yo no puedo validar por un rango posible determinada información. Por ejemplo, una nota o una DAT. Vamos a hacer el ejemplo de la DAT porque ya tiene acá un ejemplo de la nota. Pero bueno, es lo mismo. Imagínense que mi sistema, vamos a poner acá el ejemplo, ingresar la edad de una persona. La misma tiene que estar entre un año y ponele 105, ponele años. A decir un límite que podemos dar. Quieren ponerle un poco más, 120. O sea, necesitamos ingresar la edad de una persona, pero tiene que tener sentido. La persona tiene que tener entre un año y 120 años. Estamos registrando una persona, tenemos que ponerle una edad acorde. Entonces vamos a intentar hacer esto. Pedimos la edad, int input, ingrese su edad. Y acá, dentro de while, tenemos que poner una condición que indique lo que yo no quiero que ocurra. ¿Qué es lo que no quiero que ocurra? Si yo pido una edad entre un año y 120, ¿qué es lo que yo no quisiese que ocurra en mi programa? Vimos, lo de la clave lo vimos, porque yo me anticipé solamente por eso. Pero lo de rango y conjunto de valores no lo vimos. Y no es lo mismo validar que lo que hicimos antes. Lo que es validar es evitar que algo ocurra. Por ejemplo, verificar una información para que mi sistema no pase basura. Ahora vemos igual. Muy bien, Ángel dijo algo correcto. Que sea menor a 1 y mayor a 120. Vamos a testearlo. Vamos a testear lo que dijo Ángel. Si una edad es menor a 1 y mayor a 120, la podemos volver a pedir. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si lo que dijo el compañero funciona. Vamos a poner acá edad inválida. Se espera entre 1 y 120 años. Bueno. Ingrese su edad. 1000 años. Opa, pasó. Ingrese su edad. 50 años. Pasó. Ingrese su edad. Menos 20. Pasó. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué falló? Bueno, cuéntenme si hay una edad menor a 1 y mayor a 120 al mismo tiempo. Un número menor a 1 y mayor a 120. Al mismo tiempo. No ocurre. Bueno, pasa que lo que tenemos que lograr es realizar un OR. Sí, perfecto, Ángel. Igual yo justamente leí lo que dijiste vos. En menor a 1 y mayor a 120 se entiende, perfecto, pero literalmente pasé lo que dijiste para ver qué era lo que ocurría, nada más para el ejemplo. La idea es que nosotros tengamos que usar un OR. Por eso siempre, como les dije, y me sirvió bastante lo que pusiste, Ángel, para dar esta introducción y que sepan, siempre verifiquen que la condición que hacen tiene sentido. Existe un número menor a 1
y mayor a 120? No. Entonces, tenemos que poner un OR. Y acá de nuevo, cualquier número menor a 1, puede ser el 0, el menos 1, el menos 2, o mayor a 120, 121, 122, cualquier número que no sea, que esté fuera del rango de 1 y 120, va a entrar a este while y va a dar error. Como en el while, a diferencia de lo que vimos antes, cuando validamos tenemos que poner como condición un error. Para poner entre dos edades, vamos a tener que usar un OR en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso, si la edad, o sea, imagínense, pongo una edad de 0 años, ya se va a cumplir esta condición. Esta no, pero se va a cumplir esta. Entonces al while va a entrar. Lo mismo acá, si pongo una edad mayor a 120, 125 años, acá no va a entrar, pero acá sí. Con que entre alguna de estas dos, cuando hay un OR de por medio, pasa. Ahora, si yo ingreso, por ejemplo, 50 años, no entra ni acá ni acá. Ingreso 2 años, no entra ni acá ni acá. La idea es poner siempre, cuando estamos validando, y esto siempre recuérdenselo y anótenselo donde quieran, pero anótenselo, porque se pueden confundir mucho si no. Y con la anotación siempre van a ser, pará, acá tengo que poner error. Porque muchos ponen, en realidad no ponen error, ponen lo contrario, ponen lo que quieren que pase y están validando un error de manera incorrecta. Todo lo erróneo va a pasar y todo lo que está bien va a fallar. No, siempre dentro de la condición del while tienen que poner el error posible. ¿Y cuál es el error posible? Que la edad sea menor a 1 o mayor a 120. Todo lo que sea menor a 1 o mayor a 120 es un error. Y ahora vamos a testearlo. Pongo un año, pasa. De hecho, vamos a hacerlo más lindo. Para que diga acá, su edad es años. Ahí está. Vamos a testearlo de nuevo. Si yo ingreso, por ejemplo, un año, pasa. 2 años, pasa. 155 años, pasa. 119 años, pasa. 120 años, pasa. 121, edad inválida. 0, edad inválida. Menos 5, edad inválida. Y acá ponele 180, edad inválida. ¿Qué significa? Que este algoritmo funciona. Ya con testear todos los números que están cerquita del error posible, ya me puede indicar que este algoritmo es totalmente funcional. Vamos a igual a ver cómo funciona pasito a pasito para que se entienda. Imaginen que yo ingreso una edad de menos 5. ¿Por qué da error? Porque esta condición se cumple. Menos 5, ¿es menor a menos 1? Sí. Como esta se cumple y hay un OR de por medio, ya el while va a ser verdadero. Y como el while es verdadero, va a ejecutarse el código de acá abajo. Vuelvo a poner 125. 125 es menor a 1, no. Hay un OR de por medio. Entonces vamos a ver la otra. 125 es mayor a 120, sí. Acá ocurre el error. Y de nuevo, me dice la edad inválida y me pide reingresarla. Ingreso 50 años. 50 es menor a 1, no. Pero es mayor a 120, tampoco. Como no se cumple ni esta, significa que no ocurrió ningún error. Porque de nuevo, como lo dije desde el principio, dentro del while se pone la condición que dé error, que desencadene un error. Y como dio falsa las dos condiciones, no hay ningún error, sigue con el flujo del sistema. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo funciona? Perfecto. Y acá tienen otro ejemplo para después usarlo, el de la nota. Bastante simple también. Pueden validar el límite de una nota entre el 1 y el 10. Y la verdad es que es un ejercicio bastante simple de usar. Bueno.
Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, decime. O sea que yo estaba acostumbrado en el if que era true eh, cuando se cumplía la condición, ¿no? Y en Sí. este caso igual siempre es error, o sea, O sea, eh, while va a entrar cuando la condición se cumple. Pero la condición que quiero que se cumpla es el error posible. ¿Cuál es el error posible? Que la edad sea menor a 1 o mayor a 120. ok, o sea, si es error, o sea, el programa se puede realizar. Esto también puede pasar con AND, con cualquier cosa con cualquier conector que se use, o solamente se usa el OR. Mira, te voy a mostrar algo para que una alternativa a esto. Imaginen que yo pongo esto. Edad mayor a 1, mayor a 0, perdón. And edad menor a 121. O menor o igual a 121. 120, perdón. Y mayor o igual a 1. Sabemos esto que es el rango que debería cumplir lo que me pide, ¿no? Me seguís, ¿no? Hasta acá. Este es el rango que Sí, sí, sí. debería seguir. Si yo le ingreso acá y lo que estoy validando dentro del while es el error, me va a ocurrir lo siguiente. Yo ingreso una edad que esté bien, por ejemplo 20 años, y me va a romper. ¿Por qué? Porque 20 es mayor o igual a 1 y al mismo tiempo es menor o igual a 120. O sea, esto es lo que yo quiero que ocurra, no es el error. Es lo que yo quiero que ocurra. Pero dentro del while, para volver a repetir el dato y para decirle edad inválida, tiene que ser un error. O sea que tengo que acá especificar la condición del posible error. Ahora, si vos te cuesta un poco comprender esto, lo que podés hacer es lo siguiente. Poner la condición que crees que está bien y adelante poner un not. Negás lo que querés que ocurra. Y funciona de exactamente la misma manera. Si querés usar un AND de por medio, podés hacer esta alternativa. Esto que está acá es lógicamente lo mismo que está acá. ¿Por qué? Porque lo que querés que ocurra es esto. Lo que querés que no ocurra es esto. Si negás lo que querés que ocurra, se convierte automáticamente en lo que no querés que ocurra. Se convierte automáticamente en el error. Volvemos a probar. Ponemos 0, edad inválida. Ponemos 20 años, pasa. Ponemos 1, pasa. Ponemos 120, pasa. ¿Por qué ocurre esto? Porque vos especificaste acá la condición que querés que ocurra. Cada vez que la esté entre 1 y 120, va a entrar al while. Pero antes le pones un not. O sea que vas a negar automáticamente la condición. Entonces, si ocurre lo que vos querés que pase, el not va a decir, no quiero que la edad sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 120. Esta forma de hacerlo es una alternativa de esto. Como vos quieras. Lo que sí acá, dentro del igual, tiene que haber una condición que sea el posible error de lo que querés validar. Nada más que eso. No sé si se entendió, pero es más o menos. Sí, profe, ¿se entendió? O sea que también es el opuesto a lo que hacíamos en el if, ¿no? Que en el if Sí. buscábamos algo verdadero y acá buscamos lo contrario, digamos. Algo que sea erróneo. ¿Para qué? Para poder validar esa información. Eso es lo que más choca cuando vemos validaciones, que tienen que preguntar por el error. Bueno, lo pueden hacer de estas dos maneras. Si están ya acostumbrados a preguntar lo que está bien, siempre les van a tener que poner al principio un not. Y funciona de la misma manera. Pero como ustedes quieran. La realidad, lo que nos dice la teoría, es que para validar dentro del while tengo que especificar el posible error que pueda haber. Por ejemplo, que el número sea menor a 1 o mayor a 120. Ese es el posible error. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? O de esta manera o de esta manera. Como les sienta más cómodo. Pero la realidad es que acá, dentro del while, tiene que dar verdadero. Tiene que entrar al while cuando ocurre un error, no cuando pasa algo que está bien. ¿Y por qué? Porque le tengo que volver a pedir al usuario el dato y decirle, che, lo que vos ingresaste está mal.
volverlo a ingresar. Esa es la idea de validación. Validar el error. ¿Para qué? Para decírselo al que está usando la aplicación y decirle, che, tenés que volver a ingresarlo. Esa es la idea. ¿Se entendió? Sí, eso se puede hacer. Ahora lo vamos a ver. Sí, sí. Esto mismo que decís, Dicroco, lo vamos a hacer. Así que cuando veamos esta parte de break, lo vamos a hacer. Bueno. Seguimos. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se entendió esto? Es importante que me digan que sí. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Conjunto de valores. Bueno, va a haber a veces que tengamos que elegir, por ejemplo, lo siguiente. Nosotros podríamos decir que nos piden el género de una persona. Este mismo tiene que ser M de masculino, F de femenino o NB de no binario. Solamente vamos a poder ingresar estos tres datos. Entonces, pedimos el género de la persona. Indicamos que solamente tiene que ser entre estos tres. Y una vez hecho esto, empezamos a validar. Y acá, para validar un conjunto de valores posibles, pueden ser 3, 4, 5, pero son solamente una cantidad escasa de posibilidades, se hace de la siguiente manera. Tenemos que, eventualmente, validar lo que no queremos que ocurra. ¿Qué es lo que no queremos que ocurra? ¿Cuál es el error? Que el género no sea M, que tampoco el género sea F y que tampoco el género sea NB. O sea, si no sos masculino, tampoco sos femenino y tampoco sos no binario, es porque acá hubo un error. Si sos alguno de estos tres, con al menos que sea solo uno, el programa va a seguir su curso. Y vamos a poner acá género inválido. Y vamos a poner M, F, NB. Y acá vamos a poner de nuevo reingrese su género. Ahí está. Y ponemos un print que diga su género es. Ahí está. Vamos a testear esto. Yo ingreso un género A. Género inválido. Porque la A no existe. N. Género inválido. Ingreso la. Género inválido. Y si ahora ingreso F, va a pasar por adelante. Obviamente, como todavía no estamos viendo validaciones muy avanzadas en el transcurso de las clases, cada vez se van a hacer más avanzadas nuestras validaciones, pero la idea ahora es entender el concepto, no complicarnos la vida. Si yo pongo la M minúscula, me va a decir inválido. Si pongo la F minúscula, lo mismo. No pasa nada. Esto más adelante, cuando veamos la clase de strings, lo vamos a validar de una manera muy sencilla, sin tener que poner más datos acá. O sea, no vamos a agregar la M género distinto a M minúscula y también distinto a M mayúscula. Se puede realizar esto mismo simplemente, directamente, sin necesidad de cambiar nada acá, pero nos faltan unas clases para eso, así que no nos adelantemos. Por ahora, veámoslo a modo de ejemplo nada más. Entre elegir varias posibilidades de algo, bueno, lo tenemos que hacer de esta manera. ¿Y cómo funciona? Vamos a ver. Pedimos el género, ponemos la. La, ¿es distinto de M? Sí. La, ¿es distinto de F? Sí. La, ¿es distinto de NB? Sí. Como se cumplen las tres al mismo tiempo, va a entrar acá.
Voy a poner ahora F. ¿F es distinto de M? Sí. ¿F es distinto de F? No. Como esta dio false, y ahí va AND de por medio, toda la condición va a dar falsa. ¿Qué significa? Que no va a entrar el while. Lo mismo acá. Pongo NB. ¿NB es distinto de M? Sí. ¿NB es distinto de F? Sí. ¿NB es distinto de NB? No. Entonces, ni siquiera va a entrar el while. Como esta no se cumple y hay un AND de por medio, va a pasar de largo y va a imprimir. Y esta es la forma de validar un conjunto de información. Acá tienen otro ejemplo. Les vamos a hacer otro ejemplo más para que se entienda. Pero es bastante sencillo. Por ejemplo, pidamos el tipo de usuario. Puede ser usuario normal, admin o invitado. Bueno, lo mismo. Pedimos el tipo de usuario. Tiene que ser admin, normal, admin y también invitado. Y acá hacemos lo mismo que con el género. Si el tipo de usuario no es normal, tampoco es admin, ni tampoco es invitado, o sea, preguntamos por todas las posibilidades, significa que acá ocurrió un error. Como ocurrió un error, achico un poco para que se vea en toda la pantalla, esta es la condición completa, y como ocurrió un error, le decimos al usuario, usuario incorrecto, debe ser normal, invitado o admin. Y acá lo volvemos a pedir. Reingrese el tipo de usuario. Y acá, usuario logueado, e indicamos que el tipo de usuario que se logueó. Exactamente de la misma manera lo resolvemos, pero con otro ejemplo, para que lo vean. Ejecutamos, y si yo ingreso, obviamente de nuevo, puedo ingresar normal en mayúscula y va a fallar, porque todavía no vimos la parte de strings, digamos, la clase de strings. Entonces, por ahora eso nos va a faltar. Pero no se preocupen, no pasa nada por ahora. Más adelante lo vamos a ver. Pero yo puedo poner, por ejemplo, de usuario Mariano. Y me va a decir que es incorrecto. Puedo poner de usuario José. Me va a decir que es incorrecto. Si yo pongo normal, va a pasar. Si yo pongo admin, va a pasar. Y si yo pongo invitado, va a pasar. ¿Qué significa? Que solamente va a pasar cuando el tipo de usuario sea o normal, o admin, o invitado. Ahora, si ustedes quieren hacerlo de otra manera esto, la condición que pueden usar es, en vez de preguntar por el error, pueden preguntar tipo de usuario normal, o admin, o invitado. O sea, o es uno, o es otro, que es lo que normalmente quisieren validar. Pero como yo quiero el error, no lo que está bien, le pongo al principio un not. Como dice, por ejemplo, acá. Y me va a funcionar. Quiero creer. Creo que no me mandé ninguna. A ver, vamos a testear. Si pongo normal, pasa. Si pongo la, no pasa. Si pongo invitado, no pasa, perdón. Si pongo admin, pasa. Y si pongo Mariano, no pasa. Pongo José, no pasa. ¿Qué significa?
Que yo puedo preguntar lo que está bien dentro de una validación, lo que yo espero que ocurra, pero al principio le tengo que poner un not. Porque si no, nunca va a ocurrir el error esperado, que dentro del while, recuerden, tiene que estar, y anótenselo para acordarse, tiene que estar el error esperado. Como no puede ocurrir el error esperado, si no le agrego un not, siempre esto me va a fallar cuando esté poniendo bien las cosas. Si saco el not y pongo de tipo usuario Mariano, lo va a considerar como bien. Pero si pongo invitado, admin o normal, y esto ocurría mucho cuando tenían que validar, me va a fallar. Yo quiero lo contrario, que cuando ocurra el error me falle, no cuando ocurra lo que yo espero que pase. Entonces lo puedo hacer con un not, o de esta manera. Las dos maneras son correctas, las dos condiciones son correctas. Cuando ustedes hacen un not y hacen una condición igualando y separando con un or, es lo mismo que hacer una condición negando y separando con un AND. Porque el not, como niega todo, da vuelta a todo, lo contrario al igual es el distinto, y lo contrario al AND es el OR. Entonces, como da vuelta a las cosas, cuando hay un not de por medio, esta condición que está acá y esta que está acá son exactamente la misma. ¿Por qué? Porque como el not da vuelta a las cosas, lo contrario al igual es el distinto, y lo contrario al AND, lo contrario al OR, perdón, es el AND. Entonces, como da vuelta a la condición, porque hay un not de por medio, esto funciona y son totalmente iguales. Solo ocurre por eso. Pero bueno, pueden usar la que ustedes quieran. O preguntar por lo que está bien, pero poner un poner un not al principio. O directamente preguntar por lo que no esperan. Que el nombre sea distinto de normal, distinto de admin o distinto de invitado. El nombre de usuario, el tipo de usuario. Como quieran encarar las validaciones, está bien. Ustedes eligen. La realidad es que de los dos casos va a funcionar. No hay algo más o menos óptimo. Depende de cómo ustedes sientan que esa validación tiene que validarse. A mi gusto es más fácil preguntar por el error. Pero bueno, capaz ustedes están acostumbrados a preguntar por lo que está bien. Perfecto, no hay ningún problema. Pero siempre igual y espera error. Entonces pueden preguntar por lo que está bien y en el principio poner un not. ¿Para qué? Para que lo que está bien, darle un giro de 180 grados y ponerlo como lo que está mal. El not hace eso, hace un giro de 180 grados a la condición posible. O sea, lo que estaba bien ahora está mal y lo que estaba mal ahora está bien. Entonces, por eso es posible hacer esto. Bueno. Sí, la función lower, eso lo vamos a ver más adelante. No. Lo de hacer las validaciones con lower lo vamos a ver más adelante porque vamos a verlo en la clase de cadenas. Sí, esto también aplica para los géneros. Recién lo leí, perdón. Lo que acabo de explicar también aplica para los géneros, lo que acabo de ver acá. Lo que acabo de explicar acá. Pueden hacerlo con los géneros. Bueno. Bueno, chicos, ¿entendió esto? Ah, ¿lo vieron matemática? Eso, perfecto. Entonces, vamos de la mano con lo que se va enseñando. Sí, claramente tiene que ver. Está bastante relacionado. Por eso ven lógica, es muy importante. De hecho, antes se daba lógica así proposicional directamente en el ingreso, en un momento. Pero sí, es bastante importante que entiendan eso para que poder entender cómo funcionan las condiciones. Bueno, ¿alguna duda con esto, chicos? ¿Por ahora? Bien, perfecto. De hecho, acá es más fácil que en matemática porque son ejemplos más reales y capaz en matemática se confunden un poco más o les explota más el cerebro, pero bueno, es la idea para que cuando hagan validaciones o condiciones no se equivoquen tanto. Por eso es muy importante lo que están viendo en este momento en matemática. Bueno. Las Mac son buenas para programar.
son cómodas para cualquier cosa que requiera trabajar. Por ende, porque por alguna extraña razón tiene 8 GB de RAM, es lo más básico que encontrás en el mercado de Mac, y la realidad es que nunca se trabó. Y eso que abrí Android Studio, que es un programa pesado, y abrí 5 aplicaciones al mismo tiempo cuando estaba preparando una materia de PPS, y no se inmutó, no se trabó. No sé cómo, porque en la PC de 16 GB de RAM abro un solo Android Studio y ya se traba. Acá abro 5 y no se trabó. Por alguna razón, tiene algo especial de optimización que hace que todo ande fluido. Eso es lo bueno. Y la batería, dentro de todo, dura bastante. Ya tiene más de 1 año y medio y dura bastante. Y se carga rápido. Así que para trabajar re va. Bien, y ahora vamos la parte de break. Igual también, si te gusta alguna Mac, si te gustan las computadoras de escritorio, está la Mac Mini. Ahora, la M4, que es ultra mega potente, barata, y que te va a servir para cualquier cosa que sea programar, trabajar. Está bastante buena. Bien. Ahora vamos... la parte de break. Ya me estaba perdiendo. Bueno, vamos a usar un ejemplo primero. Vamos a volver al de la contraseña. Vamos a copiarnos el código y pegarlo. Bien, estoy grabando, ¿no? Perfecto, sí. Bien, break es una sentencia que lo único que me dice, lo único que me logra indicar es poder parar el bucle, ya sea while o for, que vamos a ver más adelante, por completo. O sea que en medio de la ejecución el bucle va a poder terminar, dependiendo de lo que yo le diga. Bien, vamos a ver un par de ejemplos para usar el break que les pueden servir. El primero es este. La contraseña para ingresar es UTN 678. Tiene 3 intentos. Así, directamente. O sea, lo ingresás 3 veces mal, no vas a poder ingresar al sistema. Imaginémonos, no es que realmente estamos programando eso, porque solamente va a decir clave correcta o no pude ingresar al sistema. Pero imaginémoslo para tener un pantallazo de esto. Bueno, vamos a poner el número de intentos. Y si la clave es UTN678, cada vez que la ingreso mal, que no es, me va a decir clave incorrecta y reingrese la clave. Cada vez que hago un intento, voy a incrementar este indicador de intentos cada vez que hay un error. Vamos a poner acá. Y lo que voy a preguntar antes de que termine el while es, si la cantidad de intentos llegó a 3, quiero que la condición del while se rompa. O sea, que deje de repetirme el error. Si me equivoqué más de 3 veces, lo siento. Ya te equivocaste más de 3 veces, ya está. Ingresaste mal la contraseña 3 veces, no podés ingresar al sistema. Y por acá afuera podemos poner, si la cantidad de intentos fue 3, print agotó los 3 intentos posibles, no puede ingresar al sistema, por ejemplo. Y en un else le ponemos, me faltó el if, perdón. Y en un else ponemos clave correcta, bienvenido al sistema, le ponemos, por ejemplo. Ahí está, bienvenido al sistema. Y vamos a poner acá, tuvo intentos, ponele. Y listo. Vamos a chequear un poco esto. Ingrese su clave. Si yo pongo la, clave incorrecta. Mariano, clave incorrecta. José, clave incorrecta. Y creo que le pifié acá, porque estoy poniendo 4 intentos, ¿no? Ya este es el intento 1, el 2, el 3 y el 4.
Ok, porque pasa de 0 a 1. Intento 1. Ok. Pasa que lo ubiqué mal. Acá está. Lo ubicamos acá y les va a funcionar. Ubiqué donde no tenía que ubicar. Antes del tercer intento, ya cuando fracasó, que no vuelva a pedir la clave. Ahora sí. Intento 1. Pido la clave. Me equivoqué. Intento 2. Pido la clave. UTN 223. Me equivoqué. Intento 3. Pido la clave. La. Bueno, agoté mis 3 intentos. No voy a poder ingresar al sistema. Perfecto. Ahora sí. Ingreso a la clave. Si paso de una, tuve 0 intentos. Porque, o sea, no intenté, digamos, tuve 0 errores. Mejor dicho. Ahí está. Ingreso ahora. Me equivoqué una sola vez. Ahora lo pongo bien. Tuvo un error. No importa si dice errores, un error es, pero la idea es esta. Ingreso mal. 2 veces. Y acá ingreso bien. Tuvo 2 errores. Bueno, la idea es esa, chicos. Con los intentos. Poder contar la cantidad de intentos. Y cuando llegue a 3, intenté 3 veces hacer esto. Romper con la ejecución del programa. ¿Quién rompe con la ejecución del programa? El break. ¿Por qué? Porque rompe el while. Hace que el while termine automáticamente. Por más que me equivoque de nuevo, el while se va a terminar de manera automática. Otro ejemplo que podemos hacer, un poquito más simple, es el siguiente. Pedir 5 números. No. Pedir números hasta que el usuario ingrese el número 0. Pedir números y sumarlos. Vamos a poner, así hace algo. Bien, la idea es esta. Que hasta que yo no ponga el número 0, va a seguir pidiendo números. Entonces, ponemos un while true directamente. ¿Por qué? Porque la realidad es que no sé cuándo va a terminar esto. Puedo pedir 80.000 números o puedo pedir un solo número. No sé cuándo este bucle va a terminar. Pedimos un número. Número igual input. Ingrese un número. Si el número que yo ingresé es 0, rompo con la ejecución del programa. Y antes de eso, bueno, acumulo las sumas. Ahí está. Posibles que pueda haber. Vamos a poner acá. La suma es por L. Acumulador. Y si quieren también, podemos contar la cantidad de números que pedimos. Ahí está. Pedimos contador. Ahí está. Pedimos un número, uno solo. Ingrese su clave, ¿no? Puse. Ah, no. No saqué esto. Ahora sí. Pedimos un número, chicos. Ponele. Que me rompí acá. Lo hice al revés, ¿no? No. In input. No, lo hice bien. Ingrese un número. A ver. Capaz. Ah, no. Me falló la propia. Perdón, la propia terminal. Ingreso un número. Por ejemplo, el 10. Ingreso un número. 5, 4, 3. Y acá va a seguir constantemente hasta que yo ingrese un 0. Cuando yo ingrese un 0, termina con esta ejecución, me dice la suma. ¿Y cuántos números pedí? Pedí un número, pedí 2, pedí 3, 4, 5, 6 y el último que fue el 0. ¿El 0 quieren contarlo o no contarlo en la cuenta? Bueno, si no lo quieren contar, mueven este contador acá. Si lo quieren contar, lo dejan acá, como ustedes quieran. La idea es un ejemplito para que vean cómo funciona el break. Lo que hace es, determinado en algún momento,
por algo que ocurra, yo quiero salir del bucle, bueno, me va a salir cuando haga un break, por ejemplo. Y lo que podemos hacer es, para que lo vean, un ejemplito rápido, que sería... no, después lo vemos. No, vamos a verlo ahora, para que vean que ya con esto podemos jugar un poquito. Adivina, total tenemos tiempo. Adivina el número. Yo voy a ingresar un número por consola y tengo que adivinar el número random que la máquina está pensando. La máquina va a crearse un número random entre 1 y 10, porque si no va a ser literalmente imposible adivinar el número si es un número infinito. Vamos a poner un número entre el 1 y el 10. Así, bastante simple. Para que sepan un poco ya cómo funciona la lógica de un juego. Porque la realidad, esto que ven como números random, después pueden ser preguntas random o pueden ser elementos del juego que se generen de manera random. Y todo esto lo vamos a generar con números random al principio. Vamos a arrancar con el concepto de número random, adivina el número, y después esto lo podemos llevar que cada vez mi sistema pregunte una pregunta diferente random, o suceda un evento del juego aleatorio, y todo esto lo podemos hacer jugando con el random. En este caso nada más vamos a hacer que genere un número random en la máquina y nosotros vamos a tratar de adivinarlo. Creamos un while true, nos van a pedir el número, vamos a poner también intentos, porque capaz lo adivinamos en el primer intento, así que vamos a poner acá intentos. Cada vez que entra el sistema cargamos un nuevo intento, intento 1, intento 2, pedimos un número y cargamos su intento. Y acá vamos a verificar lo simple: ¿se adivinó el número o no? Si el número que yo ingresé es igual al que la máquina pensó, gané. Y como gané, puedo hacer un break. Y ejecutemos. Por ejemplo, ponemos, ingrese el número 5, 4, 3, 2, no sé cuál es el que pensó la máquina. Podemos tener tan mala suerte que justo sea el 10. A ver. Sí. Bueno, literalmente el peor jugador de la historia. Teníamos una posibilidad del 10% de que esto pase y pasó. De que justo el último número que ingresé era el que ganaba. Pero bueno, volvamos a ejecutarlo para que vean que no les estoy... De hecho, lo voy a ejecutar con el debugger para que vean que no estoy mintiendo. Justamente pasó lo que menor probabilidad había de que pase. A veces pasa. Que era que de todos los números, justo el último sea el que eligió la máquina. Pero bueno, la máquina ahora eligió el 2. Yo ingreso el número 3. Hay un intento más y... bueno, el número que yo elegí es el 3, pero el que eligió la máquina es el 2, entonces no ganás. Si vos elegís el 2, digamos, y es el mismo que la máquina eligió, ganaron. Y acá ocurre un break. Se les puede ocurrir un montón de jueguitos para esto. De hecho, seguro en internet habrán visto la ruleta rusa que les borra System 32. En algún lado capaz la vieron. Que bueno, no lo usen, no lo hagan en casa porque es peligroso. Pero con algo como esto, ustedes ingresaban un número y si elegían el número correcto, les borraba System 32. Bueno, esa era la ruleta rusa de programación. Bueno, no sé si lo vieron, pero pueden hacer programas así. La idea de esto es generar números random y jugar un poco con eso. Por ahora con números. Después cuando veamos el juego podemos hacer preguntas aleatorias. Podemos hacer
que aparezca un personaje o no, si el sistema lo elige. Bueno, con todo el concepto de random podemos hacer la base para que un juego tenga una jugabilidad divertida. Lo vamos a ver más adelante, obviamente. Este es un ejemplo simple. Si quieren mejorar un poco esto, también podemos darle un límite. Tiene 3 intentos. Porque bueno, de 10 números, tienes 3 intentos para adivinarlo. Entonces, acá podemos poner, si el número lo consiguió, perfecto, ganaste. Ahora, también podemos preguntar antes. Esto lo pueden optimizar más, lo pueden poner en una misma condición después. Después lo vamos viendo. Si la cantidad de intentos llegó a los 3, esto lo preguntamos mejor, perdón, al final. Después de esto. Ahora sí. Si la cantidad de intentos llegó a 3, vamos a poner perdió. Y otro break. Después esto lo pueden optimizar un poco más, que haya solo un solo break, pero no importa, por ahora dejémoslo así. Ejecutamos. Vamos a poner ganó y perdió. Ahí está. Ejecutamos y vamos a probar este jueguito. 5, 2, 7. Perdí. Vamos de nuevo. Con los mismos números. 5, 2. Gané. Bien ahí. Bueno. Pueden ganar, pueden perder. Este es un jueguito así simple. Es la idea para que vean que con este tema del break se pueden hacer un par de cositas. Más adelante vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Usando estos conceptos, el while, el break, para que se diviertan un poco. Por ahora lo vamos a ver seguramente la clase que viene como el desafío piedra, papel o tijera. Bueno, esto les puede servir como una base para arrancarlo más adelante. La idea es esa, un número aleatorio que genere la máquina y bueno, puede ser 1 para piedra, 2 para papel, 3 para tijera, por ejemplo. Y cada número random va a ser una acción. En este caso solamente número random es adivinar el número, porque es un juego simple. Pero este concepto lo pueden llevar a cualquier juego que se les imagine, en el que la máquina interactúa con ustedes. Hasta yo en su momento hice un juego, un 1, para una materia de Labo 4, que simplemente la lógica, la IA de la máquina era simplemente un random. Literalmente, no es que razonaba por sí sola la máquina. Literalmente, jugaban contra la máquina y eran random. Y muchas veces perdí contra un random. Yo solamente perdí contra un random. Una máquina que tiraba cartas random. Y obviamente, dependiendo de que si tiraba de vez en cuando de manera aleatoria, también tiraba un +2, un +4. Pero literalmente era una máquina con un random. No tenía lógica o pensamiento propio. Bueno, y a veces puedes perder o ganar solamente con una máquina que elige datos aleatorios. Bueno, esa es la idea de un juego. Un juego de cartas con una máquina jugando lo pueden hacer sin ningún problema. La única IA que va a tener la máquina va a ser un número random. Y les puede funcionar bastante bien, ¿eh? Yo perdí varias partidas con un número random. Simplemente. Bueno. ¿Se entendió esto, chicos? Bien, perfecto. Ahí leo un poco el chat porque... El mensaje... Perdón, hago todos estos intentos, no puedes pedir con este break. A ver... Sí, lo podría poner ahí. Tienes razón. Tiene sentido. Sí, sí. Tienes razón. Podés ponerlo ahí sin ningún problema. Perfecto. Después si quieren lo pueden poner. No, ni me había percatado. Bien, bien. Bien por observar eso. Bueno. Esto es un jueguito simple que hicimos. Más adelante vamos a hacer cosas más copadas. Bueno, por ahora esto ya está. Ya es todo lo que tenían que saber de Wild. Ahora vamos a ver. El handicap también se programa, supongo. Yo cuando programé el 1, igual después se los muestro porque el código es un quilombo. La realidad es que
empecé a pensar de cuándo te puede tirar el +4 o no. Y separé las posibilidades en las que va a tirar una carta especial o no la máquina. Y esas posibilidades también eran randoms. Eran un random de un 50% más de posibilidad de que la máquina, cuando tenga una carta especial a su favor, te tire la carta especial antes que te tire la carta común. Pero bueno, medio como que ahí fui codeando, fui viendo. Está bastante bueno cuando se empiezan a meter un poco en crear una guía de un juego. No es tan complicado y está bastante bueno. Simplemente con simplemente un random pueden hacer que la máquina juegue contra ustedes y si son un poco creativos puede estar bastante bueno. Bueno, ahora vamos a ver un poco la estructura for. Terminamos esto y vamos al break. ¿Cómo voy de batería? Vamos bien. Bueno, por ahora bien, no con esto igual, chicos, perdón. Seguimos, vamos con for. Perfecto. Bueno, ya vimos estructuras repetitivas como el while, ahora vamos a ver la estructura repetitiva for. El for me permite ejecutar una parte de código de manera repetida, pero a diferencia del while, la cantidad de iteraciones ya está definido de antemano. ¿Qué significa? Una vez que se cumpla esa cantidad de veces, se saldrá del bucle. Por ejemplo, me va a servir el for. El for yo lo voy a usar cuando de antemano sepa la cantidad de vueltas que vaya a dar mi código. Yo no voy a poder usar el for para, por ejemplo, el adivina el número, el último ejemplo que vimos, ya que no sé cuándo va a terminar este juego. Puede terminar al primer intento como al último. Por esa razón, predefinido la cantidad de vueltas que va a dar. Pero sí lo voy a poder usar el for. ¿Cuándo usar el for? Cuando me dicen pedir 5 números y mostrar su suma. Mostrar números del 1 al 10. Mostrar números del 10 al 1. Y así sucesivamente. En esos casos me va a servir el uso del for. Vamos del 1 al 5 y del 5 al 1. Porque creo que si no les estaría spoileando un poco lo que sería una próxima actividad. Bueno, vamos a tratar de hacer dentro de un for estos tres ejemplos. Primero vamos a ver cómo es la estructura de un for antes de ponernos a codear. Bueno, el for en Python en realidad lo único que hace es seguir una secuencia. Esa secuencia se conoce como iterable y es una secuencia de números, un rango. En este caso pueden ser números del 1 al 5, números del 5 al 1 o cualquier otra secuencia de números que ustedes quieran. Esa secuencia se genera con una función llamada range. Por defecto van desde el 0 hasta el número pasado, -1. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cuando veamos arrays lo van a entender. No quiero explicarles muy a fondo para no marearlos por qué va del 0 hasta el número -1, pero tiene un sentido lógico que lo vamos a ver en la clase de arrays. Si yo creo una lista de números, como está en el ejemplo acá, y uso la función range y le pongo un 5, me va a mostrar una lista de números del 0 al 4. Bueno, esta es la forma más básica de usar el range. Simplemente le paso un 5 y me va a mostrar un número del 5 al 1. Ahora,
El range tiene 3 parámetros. La función range tiene 3 parámetros. Una que se conoce como inicio, otro que se conoce como fin y otro que se conoce como incremento. Entonces, si yo a la función range le paso 3 parámetros en vez de ninguno, le tengo que pasar el inicio, el fin y el incremento. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para que yo defina el rango de números que yo quiera. No esté limitado a números del 0 al 4, por ejemplo. Esto me sirve para generar el rango de números que yo quiera. Lista de números es igual al rango de 5 números, por ejemplo. Esto es lo que vimos acá. Ahora, si yo quiero que estos números sean, no quiero que sean del 0 al 4, sino que sean, por ejemplo, como está acá, del 1 al 5, vamos a hacer este ejemplo. Acá nos va a servir lo que se conoce como los 3 parámetros que tiene la función range. Por ejemplo, la función range tiene el primer parámetro, que es el inicio, y este inicio es incluyente. Tengo que poner el número que yo espero que arranque la secuencia. O sea, en este caso, si quiero una secuencia del 1 al 5, en el inicio le pongo un 1. Coma. El fin excluyente, o sea, lo excluye. Tengo que poner el número que yo espero que termine en la secuencia, pero a diferencia del inicio, ese número no lo incluye. En resumen, tengo que poner uno más. En el ejemplo lo va a entender mejor. Si quiero del 1 al 5, el final de mi secuencia de números tiene que ser uno más, el 6. Porque el 6 no lo va a incluir. Va a ir hasta el 5 y el 6 no lo va a incluir. Así es como funciona este range. Son las reglas del range, la realidad. Tienen que entenderlo. Yo no creé las reglas del range, la creó el creador de Python, así que demandas o problemas o que digan es medio confuso, bueno, díganle a Guido, a mí no. La realidad es que el range va hasta el número que ustedes pongan más 1, en este caso. Y por último, pueden ponerlo o no ponerlo, el incremento. En este caso, si incrementan de a 1, la cantidad, no, digamos, a qué, cómo se va a ir sumando esta secuencia de números. De a 1, de a 2, etc. Por defecto es 1. ¿Qué significa? Si yo quiero hacer un rango que arranque del 1, vaya hasta el 5, tengo que poner como inicio 1, porque lo incluye. Como final 6 y que incremente de a 1. Si yo pongo esto, me va a generar este rango de 1 al 5. Si yo pongo acá que incremente de a 2, va a arrancar del 1, va a ir hasta el 5, pero va a saltar de a 2 números. Va a mostrar el 1, el 3 y el 5 en este caso, ¿ven? Porque lo que va a hacer es generar esta secuencia, pero no va a pasar del 1 al 2, como normalmente pasaba la anterior forma, sino que va a pasar del 1 de a 2 números. Del 1 va a pasar al 3 y del 3 va a pasar al 5. Y así sucesivamente. Pueden incrementar de a 3, de a 4, de a 5 y les va a funcionar. Si al incremento, al último parámetro, no le ponen nada, o sea, lo dejan así vacío,
no le ponen nada, incrementa de a 1 por defecto. O sea, hacer esto que está acá o hacer esto que está acá es lo mismo. Las dos son exactamente iguales. Entonces pueden pasarle el incremento cuando el número que le incrementen no sea un 1. Si no, pueden dejarlo así, no hay problema. Esto y esto, vamos a poner acá, son lo mismo. Solamente en este caso. En cualquier otro caso que quieran sumar de a 2, de a 3 o de algún número negativo, van a tener que poner de incremento, lo van a tener que dejar explícito en el tercer parámetro. Si es de a 1, pueden sacarlo, porque por defecto va a ser siempre 1 este número. Así que esto y esto son lo mismo. Eligen ustedes el que más les sirva. A mí me gusta especificar todo, así es más claro lo que estoy codeando. Y acá hice una secuencia del 1 al 5. Bien, pero ¿qué hago con esta secuencia? Porque lo único que tengo es una secuencia de números. Bueno, este rango es el que va a entrar al for. Y ahora se viene el cómo usar el for. Bien. Vamos acá. Bueno, dentro del for vamos a poner la palabra for. Y acá vamos a poner una variable. Se conoce variable de control. Es la variable al que va a, digamos, ¿cómo explicarles esto? Que va a modificar el for por cada vuelta por un número diferente en el rango específico. ¿Qué significa? Es la variable que va a tener como valor un número de este rango. Primero va a tener como valor, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, por ejemplo, etc. Si yo quiero mostrar números del 1 al 5, dentro del for voy a poner la variable de control número, por ejemplo, in range, y dentro del rango me elijo, por ejemplo, este. Ahí está. Y acá voy a imprimir la variable número. Ejecutamos y va a mostrar una secuencia de números del 1 al 5, como me pide el ejercicio. Esta variable de control pueden usarla, no usarla, no importa. La realidad es que simplemente me va a mostrar el número del rango que estoy generando, por orden, arrancando del primero al último. La realidad, y ahora vamos a debaguear, ¿qué es lo que hace el for en Python? Simplemente va a seguir una secuencia de números guardados en un iterable. Un iterable es un tipo de información que se va a recorrer en Python. Puede ser una lista, una tupla, un archivo. Más adelante vamos a hablar de eso. En este caso es una secuencia de números que va a arrancar del 1, por ejemplo, lo muestra, el 2 lo muestra, el 3 lo muestra, el 4, pero el 5, etc. Pero la diferencia que tenemos en otros lenguajes es que el for en Python, y lo voy a escribir acá, a diferencia del for de otros lenguajes, es que el for de Python solo sigue una secuencia iterable. Rango numérico, por ejemplo el que estamos haciendo ahora. Lista de números. No, lista de cualquier tipo de lista, tupla, archivo, etc. Que lo vamos a ver más adelante todo esto. Pero a diferencia del for de otros lenguajes, si les preguntan, el for de Python solamente sigue una secuencia iterable. Una secuencia iterable puede ser los rangos numéricos que vimos recién, una lista, una tupla, un archivo, etc. Si yo tuviese una lista,
y acá vamos a meter un poquito el tema de listas, pero no quiero marearlos tanto, así que vamos a poner nada más un ejemplo: Mariano, José y Daniel, por ejemplo. Y esta lista yo se la paso al for. Por ejemplo acá, for nombre in lista, por ejemplo. Lo que va a hacer el for es simplemente, de manera ordenada, del primer elemento al último, me los va a ir mostrando. De eso se encarga el for de Python: recorrer un iterable, recorrer una secuencia de algo, ya sea de un archivo, de una lista, de una tupla, que lo vamos a ver más adelante. En este caso solamente por ahora vamos a hacer fors con rangos numéricos. Pero la idea es que un for me permita hacer todo eso, me permita recorrer cualquier tipo de iterable posible. Una lista, una tupla, un archivo, etc. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en otros lenguajes, y se los voy a poner acá, el for es diferente. El for en otros lenguajes sigue una condición lógica como la sigue el while. O sea, el for en otros lenguajes es muy parecido al while. Es bastante similar al while. La única diferencia que tiene con el while es que el contador se incrementa de manera automática. No tengo que yo dentro del código incrementarlo o decrementarlo. Pero su estructura es igual al while. O sea, evalúa una condición, nada más. O sea, si dentro del for de cualquier otro lenguaje, si quieren ahora, para que lo vean, voy a ir a OnlineGDB. Voy a ir a JavaScript. Mi querido JavaScript. O a ver, esperen. JavaScript. Porque, no sé, nunca probé el de GDB, creo que... Vamos a poner algún online compiler más copado. A ver. JavaScript, ahí está. Bien, un for en otro lenguaje, espero que me acuerde y no me mando ninguna al hacer la estructura del for. Pues sé mucho que no toco JavaScript. Esto era así. Y igual 0 y sobre 5 y más. Llavecitas. Recuerden que así funciona otro tipo de lenguajes. Y vamos a poner... ya estaba poniendo print. Estaba mandándome una. Console log. Eso pasa cuando están a tono con un lenguaje y pasan a otro. Hola. Bien. Este código lo que hace es imprimir hola 5 veces. Bueno, lo que tiene el for en otros lenguajes es 3 pasos. Un inicio. En vez de un final, una condición. No es lo mismo. Lo que teníamos en el range era un inicio, un fin y un incremento. Acá tenemos un inicio, una condición y un incremento o decremento. Ahora, ¿qué ocurre si la condición que yo tengo dentro del for no se cumple? Porque lo que hago es decrementar el incremento. Que significa que esta condición que está acá toda la vida se va a cumplir. Bueno, acá lo vemos, el for no para de repetirse. De hecho me protegió el propio IDE este que tenemos acá de no seguir ejecutándose, pero genera un bucle infinito. O si acá directamente pongo la palabra true, por ejemplo, ocurre lo mismo, porque esto es una condición. Esta condición va a esperar que se cumpla para repetir el for, tal y como sucede en while. En cualquier otro lenguaje, el for funciona exactamente como un while, evalúa la condición, simplemente que el incremento del contador que podríamos tener lo hace automáticamente el for y no tenemos que dentro del código preocuparnos por esto.
Pero por otras definiciones, el for en otros lenguajes es lo mismo que un while prácticamente. Muy parecido. Evalúa una condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta. Si la condición es falsa, por ejemplo, nunca se ejecuta. Bueno, eso en Python no existe. En Python el for no evalúa ninguna condición. Lo único que hace es, digamos, recorrer algún tipo de iterable, ya sea una lista, una tupla o un rango numérico. Nada más. Por dichas razones, a diferencia de otros lenguajes, el for de Python nunca genera un bucle infinito. Nunca. ¿Por qué? Porque como sigue infinito. Porque como sigue una secuencia de algún rango o iterable, estas mismas siempre tienen un fin. Cualquier iterable, un archivo, una tupla, una lista, un rango numérico, tiene un fin. Arranca de un lado y termina hasta algún final. Ese rango numérico va a tener un final en algún momento. O ese iterable va a tener un final. Esa lista va a tener un final. Ese archivo va a llegar a su última línea del archivo. Por ende, el for de Python no genera un bucle infinito como puede generar un while. En otros lenguajes sí. Esa es la principal diferencia y entiéndanlo. Porque cuando pasen a otro lenguaje y vean el for van a decir, ¿qué es esto? Cuando pasen a Java van a tener que aprender el for de nuevo. Porque no van a ver un for. No van a ver el mismo tipo de for que vieron en Python. Y seguramente les va a enseñar algo como este el profe. Pero esa es la principal diferencia. El for acá sigue una secuencia finita. En algún momento va a terminar. El for de otros lenguajes, como el de JavaScript, el de C, etc., sigue una condición. Que si es verdadero, siempre se va a ejecutar. Que si es falso, nunca se va a ejecutar. Bueno, la idea es que la condición tiene un sentido. Por ejemplo, dar 5 vueltas. Bueno, esa es la principal diferencia entre el for de JavaScript y de Python, por ejemplo. O de otro lenguaje y el de Python. Como sigue una secuencia, puede ser de una lista de personas o una lista de numérica, o sea, un rango numérico. Yo lo voy a poder usar mucho y lo van a ver más adelante. De hecho, probablemente usemos más for que while de acá en adelante en el tema de las listas. Cuando veamos arrays, vamos a tener que sí o sí usar el for. No nos va a quedar otra. Bueno, por ejemplo, esto ya lo hicimos, es mostrar números del 1 al 5. Ahora vamos a tratar de mostrar números del 5 al 1. Pero hasta el momento, ¿me siguieron, chicos? ¿Pudieron poner en práctica esto? Voy al chat, no se pude leer. ¿Al range se le puede sumar un random? Sí, al rango le pueden poner un número random si quieren. Por ejemplo, yo puedo generar. Vamos a importar random. Yo puedo crear un rango, lista números, que arranque, por ejemplo, ahí está, que arranque de 0 y vaya hasta el número random, por ejemplo, random.randin hasta el 25 y vaya de a 1. Si yo hago esto, me va a generar siempre que ejecute una lista diferente. Van a ver que me va a crear primero. ¿Qué falló acá? Del 1. Ahí está. Ahora sí. Del 2, digamos. Al 25. Y van a ver que siempre me va a generar una lista. Qué curioso. Me generó la primera vez. Me generó el número 25. La probabilidad de que eso pase, chicos, es de 4%. Literalmente pasó lo menos probable la primera vez. Que me generó el random el número más alto, el 25. Porque el hasta, ¿vieron que era excluyente? Si me genera el 25 va a ir hasta el 24. Bueno, curiosamente, volvió a pasar. Lo menos probable se dio. Que sería que
el 4% de probabilidades que esto ocurra, pasó. Qué curioso. Bueno, ¿ven que cada vez se va a generar una lista diferente? Bueno, esto lo pueden poner en un for. Sin ninguna duda, sin ningún problema. Pueden poner en un for y que dé las vueltas que quiera, de manera random. No es usado, es raro, pero lo pueden usar si quieren. Bueno, vamos a este ejemplo, nos quedan estos dos ejemplos y ahí después nos ponemos al break. Este ejemplo es el siguiente, mostrar números del 5 al 1. Bueno, pudimos mostrar números del 1 al 5. Ahora vamos a tratar de hacer lo contrario. Vamos a poner range y el rango siempre va a arrancar, el inicio, como vimos, siempre es incluyente. O sea que el número que yo ponga acá va a ser el primer número de mi secuencia. Entonces vamos a poner el 5. El hasta es excluyente. Muchos pensarán, bueno, pongo el 2. No, acá es al revés. Como estamos restando, decrementando, tengo que poner en vez de 1 más, 1 menos. Y acá lo mismo. Como ahora en vez de un incremento tengo un decremento, pongo menos 1. Y de esta manera puedo mostrar números del 5 al 1. Ejecutamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Lo cazaron? Perfecto. Y ahora, una cosa más que pueden hacer con el for, y es dar determinadas vueltas con el for. No necesariamente vamos a usar la variable de control del for. Simplemente a veces vamos a usar un for solo para dar vueltas. Por ejemplo, pongo for, acá le ponen la variable de control la que quieran, normalmente se pone i. ¿Por qué se pone i? Normalmente se le pone i a la variable de control del for, ya que la vamos a usar en la clase arrays como índice. Y es un estándar. Van a ver en todos lados el for con la i. Sí, decime. Te hago una consulta, ¿por qué en el dato for pusiste -1 en el último paréntesis? Porque tengo que mostrar un número del 5 al 1. Entonces tengo que decrementar. Ah, porque va decrementando, ok. Sí. Dale, gracias. De nada. Bueno. Lo que voy a tener que hacer, chicos, ahora, en este ejemplo, es simplemente dar 5 vueltas. Entonces pongo en el range un 5. Acá pongo vuelta y ejecuto. Bien, dio 5 vueltas. Ahora, con estas 5 vueltas, puedo pedir los 5 números y realizar la suma. Número igual a int input ingrese un número. Creo un acumulador igual 0. Acumulo el número. Estuve contando, perdón. Ahí está. Acumulo el número. Y después muestro la suma es acumulado. Perfecto. Bueno, ejecuto. Ingreso el número 1, 2, 3, 4 y 5. Y la suma es 15. ¿Qué significa? Yo lo que puedo hacer es usar un for y no necesariamente a la variable de control del for darle un uso. Simplemente usar la excusa para que me dé 5 vueltas. No siempre van a usar esta variable. Normalmente, de acá en adelante, cuando veamos arrays, la van a usar siempre. Pero va a haber casos como este, que no necesitan usar esta variable. Porque no nos sirve. Ahora, sí puede haber otro caso, y ya termino con este caso y está.
y terminamos. Pedir 5 números, mostrar su suma y promedio. Pego. Ahí está. Y acá capaz la variable de control me puede servir como contador. Por ahora dejémoslo así. Ahora van a ver que vamos a tener un problemita. Vamos a calcular el promedio. Es igual a acumulador. Esperen que te dejo así. Uy. Dividido contado. Bien. ¿Cómo me queda de batería? 11%. Bueno, lo voy conectando un segundo por las dudas. Listo. Bueno, acumulador dividido contador. El promedio. Mostramos el promedio. El promedio es... Y ahí está. Ejecutamos, chicos. A ver qué pasa. Número 1, 2, 3, 4, 5. La suma es 15, pero el promedio es 3,75. Algo malo pasó acá. Vamos a debaguear para ver qué es lo que ocurrió. Pedimos los números. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué es lo que ocurre? Como el for, cuando da por defecto vueltas, arranca al 0, su variable de control, el último valor va a ser 4. Por ende, el contador quedan 4. Entonces, obviamente, pedí 5 números y como el contador da 4, me va a fallar. Entonces, en este caso, sí, debería hacer una pequeña modificación. Arrancar del 1, ir hasta el 6 e ir incrementándole a 1. Y de esta manera, lo voy a poner acá, para que se vea. Sí me va a generar un rango. Ahí está. Correcto. ¿Ven? Esperen que lo pase una lista, porque si no, no lo van a ver. Del 1 al 5. Y ahí sí puedo usar el contador sin ningún problema. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué puedo hacer también con la variable de control del for? Puedo usarla como contador si quiero. Tengo que tener en cuenta esto. Que como va a terminar en 4 y no en 5, arrancar de 1 para terminar en 5. Si no, no me va a funcionar correctamente. Pero sí, puedo darle sentido y usar esta variable de control como contador. Entonces acá podemos usar la variable de control como contador, pero hay que tener en cuenta el alcance de nuestra secuencia. O sea, que sea lógico que la secuencia vaya contando todos los números ingresados, no que se equivoque y me vaya hasta el 4, porque si no va a fallar. ¿Se entendió esto, no, chicos? Pueden usarlo también, si quieren, como variable de control y darle un uso a usarlo como contador directamente. ¿Entendieron? Pero no hace falta, ¿no? Declarar esa variable en algún momento. ¿Cuál? Ponerle, en este caso es contador, pero si ponerle es i, la variable de control, ¿no hay que declarar en algún momento? Si Capaz es, que no en este caso, si pero en es otro i, caso. si le pusiste i, puedes usar i acá. Lo mismo. O sea, el nombre de la variable le das vos el sentido. Si en este caso es contador, si la querés usar como contador, la variable del for, le pones contador. Y no la tenés que declarar en ningún lado. Se declara acá. Se crea acá. Ah, ok, ok. Así que no la tenés que declarar en ningún lado. Se crea solita en la línea 72. Bueno. Lo que sí, en otros lenguajes, esto capaz no lo pueden hacer. Depende del lenguaje también igual. En algunos lenguajes, la variable
de control del for es local al for. Una vez salido del for, desaparece. Lo dejo para que lo tengan en cuenta, que esto que hicimos acá lo podemos hacer en Python nada más por ahora, pero en otros lenguajes no, porque la variable de control del for es local al for en varios otros lenguajes. Entonces, una vez salido el for, esta variable contador desaparece, acá no existiría más. Eso en Python no ocurre, entonces no vamos a tener problemas. Bueno, ¿algún ejemplo más? Déjenme pensar si algo les tenía que mostrar. Sí, el tema del continuo. Casi me olvido. Bueno, y, perdón, acá vimos for en incremento, en decremento. Vamos a ver break, continue. Y por último, una breve introducción a lo que sería un for anidado. ¿Por qué una breve? Porque la realidad es... no quiero confundirlos mucho con este tema, porque nosotros lo que vamos a hacer es más adelante, cuando lo veamos en matrices, esto va a quedar un poco más claro. Y acá está medio mezclado, estos números los veo un poco complicados, están todos medio tirados por ahí, números por acá, por allá. Y la realidad es que, como todavía no lo vamos a usar, solamente lo vamos a ver así rápido, y si se me ocurre algún ejemplo un poco más claro, se los voy a mostrar. Pero primero vamos a ver el ejemplo de break. Break, igual que en el while, me puede permitir pausar esta estructura repetitiva, cancelarla, o sea, que se termine. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo creo que ya hice este ejemplo, pero lo vamos a volver a hacer. Pedir 10 números y mostrar su suma. Si el usuario ingresa un 0, se detiene el pedido de números. O sea, el sistema me dice, yo voy a pedir 10 números y mostrar su suma, pero si en algún momento pones un 0, voy a dejar de pedir números. A eso me quiero referir con este ejemplo. Creamos un for que dé 10 vueltas. Pido un número. Creo un acumulador, perdón. Creo un número. Lo pido. Input, int, input. Y si el número que yo pedí, primero lo acumulo. Porque si ingreso un 0 es lo mismo, se acumula igual. Si el número que yo pedí es exactamente igual a 0, rompo con la ejecución del for. Salgo del for. Y acá vamos a poner, la suma es... Y vamos a probar. Yo ingreso al número 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando ingreso al 0, deja de ejecutarse esto, por más que me pida 10 números. No importa. ¿Por qué se deja de ejecutar? Porque el programa me pide, si yo ingreso al 0, detenés este pedido de números. Entonces, si yo no ingreso al 0, puedo pedir todos los números que quiera, bueno, hasta que llegue a la cantidad límite, que son 10. 9 y 10. Pedí 10 números, del 1 al 10, pude pedirlos sin ningún problema. Ahora, si de la primera vez que pido un número ya ingreso un 0, se termina el programa. ¿Para qué hago esto? Para que vean cómo funciona el break en el for. Funciona de la misma manera que en el while. Yo lo que puedo hacer es detener el for, por más que sea la primera, la última, la anteúltima o alguna de las iteraciones que está haciendo, cuando ocurre algo en específico que yo indique. ¿Para qué me va a servir esto? Cuando veamos arrays, chicos, y hagamos búsquedas sobre, por ejemplo, una lista de nombres. Imagínense que tienen en una agenda una lista de nombres y quieren buscar a Mariano. Una vez que encontró a Mariano, ya no tiene sentido buscar todos los nombres que siguen, porque ya encontró su objetivo. Bueno, ahí en esos casos vamos a usar esta sentencia break. Lo van a ver más adelante. Por ahora solamente
imagínenselo medio en la cabeza, que tiene una lista de números, una lista de personas, perdón. Y una vez que encontró a la persona que quiere, que es Mariano, le va a cortar esa iteración. O sea, va a dejar de seguir buscando personas porque ya encontró la que quería. Bueno, para eso vamos a usar mucho el break. Por ahora solamente véanlo como el concepto. Detiene la ejecución del for. ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Bueno. Y otra cosa que tenemos es el continuo. El continuo es una palabra reservada que puede ser usada dentro de mi estructura repetitiva para saltar una iteración y seguir ejecutando las siguientes. Por ejemplo, pedir 5 números y sumar solamente los números positivos. Muchos dirán, bueno, voy a tener que crear una condición if, digamos, para... voy a tener que crear un acumulador de positivos para esto. No, no necesariamente. Y esto es lo interesante del continuo. Yo lo que puedo crear es un acumulador positivo que sea inicializado en 0. Crear mi for que dé estas 5 vueltas. Pedir cada uno de los números. Input. Ingrese un número. Y preguntar lo siguiente. Si el número es negativo, saltar la iteración. O sea, terminar con el bucle. Terminar con la iteración actual del for y pasar a la siguiente. Y acá, más abajo, sumo el acumulador. Y es muy interesante esto, porque lo vamos a probar. Primero lo vamos a probar así, como lo hicimos recién. Lo probamos. Ponemos 2 menos 2, 5 menos 5, 4. Y bueno, soy un tonto porque no puse un print que diga el resultado de la suma es acumulador positivos. Ejecutamos de nuevo. Vamos a ver. 2 menos 2. 3 menos 3 y 0. La suma de los positivos es 5. No sumó el menos 3, no sumó el menos 2. Pero acá está en el código. ¿Cuál es la magia? Bueno, analicémoslo. La magia es que el continuo lo que me va a permitir es lo siguiente. Pedir un número, por ejemplo el 2. ¿Es menor a 0 el 2? No. Entonces cuento en el acumulador. Y cuando ingreso un negativo, por ejemplo, y esta condición se cumple, va a ocurrir un continuo. Y cuando ocurre un continuo, todo el código que está abajo, dentro del for, no se ejecuta. Y va a pasar automáticamente a la otra iteración. Entonces no va a acumular el menos 2, porque como acá hay un continuo esperándolo, va a seguir y va a pasar a la próxima iteración. Y acá sí, de nuevo, pedimos otro número, ahora ingresamos un 4. Como no es menor a 0, sí sigue con la iteración y sí sigue acumulando los números. De esta manera yo puedo hacer un contador o un acumulador de positivos de una manera bastante sencilla. Cada vez que se ingresa un negativo, simplemente lo omito. Omito la iteración. Y todo lo que haga acá abajo, no importa. ¿Me entienden, chicos? Más o menos. Lo que hace esto es saltarse la iteración actual. Pasar a la próxima. Creo que con este ejemplo se entiende bastante fácil de cómo funciona. A ver, espera. Mariela, decime. Hola, no me la cuenta de mi mamá, pero... ¿y se podría hacer por si se pone una letra, digamos, se equivocan y ponen una letra en vez de un número? Sí, el tema es que como todavía no vimos cadenas, se nos va por complicar validar eso.
Bueno. Pero sí, más adelante lo pueden hacer. Pero por ahora no. Falta la clase Ok. de cadenas. Bueno, ¿se entendió esto, chicos? ¿Cómo funciona el continuo? Perdón, yo tengo una duda. Sí. Decime. Digo, ¿no podríamos poner en ese caso omitir el continuo si ponemos if número mayor a 0 y ahí directamente que se sume el acumulador de positivos? ¿O tiene que ser sí o sí de esa forma? En realidad, esto es para explicar cómo funciona el continuo. Les voy a decir la realidad. Yo en toda mi carrera de programador nunca usé un continuo. Nunca. Literalmente. Nunca tuve la oportunidad de tener que usar un continuo. Porque hay alternativas mucho más fáciles, que es, como dijo la compañera, poner número mayor a 0 y acumular. Y esto, de hecho, es una línea de código menos y hace lo mismo. Así que, ¿cuándo usar el continuo? Cuando me convenga saltarme la iteración por algo. En un juego, por ejemplo, ocurrió algo, un checkpoint especial o un evento especial y tengo que saltarme una iteración de algo, o me salté una escena de un juego, le di a saltar escena, y esa escena la muestran en un... Porque en Pygame ustedes lo que van a tener es... pueden mostrar videos, y el video se va a guardar por alguna razón, lo van a entender un poco más adelante igual, en un bucle while. Porque cada fotograma se va a tener que mostrar en su juego. Y ustedes pueden poner que cuando toco la tecla escape, a ese while, o cuando toco, por ejemplo, una tecla de mover, por ejemplo, el enter, el botón de la derecha, ejecutar un continuo, y lo que va a hacer es avanzar un fotograma más rápido. Es como, digamos, estoy avanzando rápido. Se los tendría que enseñar para que se entienda. Es un poco complicado. No hay un uso que se me ocurra del continuo que no se pueda reemplazar por otra cosa. La realidad es que es algo que normalmente no lo usamos, a menos de que necesitemos realmente su uso. Y lo único que me sirve es para saltar esta iteración. Acá está el ejemplo. Si el número es 2, la salta. ¿Cuándo usarlo? La realidad es que yo, en mi particularidad como programador, nunca la usé. Cuando cursé nunca la usé. Pero puede haber alguna circunstancia en la que lo necesiten usar. Es otra herramienta más. Ténganlo, anótenlo. Salta la iteración. ¿Cuándo lo vamos a usar? Probablemente muy poco o casi nunca. En la cursada no la usamos prácticamente, pero téngalo como un concepto más. Me salta la iteración. ¿Ok? Chicos. Perfecto. Bueno. Y ahora... De hecho yo pasé Labo Progra 1, Labo 1, Labo 2, Labo 3 y no sabía que era un continuo. Porque no me lo enseñaron. Después lo leí y lo aprendí. Es tan poco usado que ni siquiera me lo enseñaron. A ese nivel de poco usado es. Bueno, foranidado. Acá es importante que... Vamos a hacer un ejemplito raro. No sé si... Vamos a hacer este ejemplito nada más. Yo dentro de un for, puedo tener otro for. Lo separo en for principal, normalmente llamado i, y for secundario, normalmente llamado j. Cada vuelta del for principal en i tiene que dar todas las vueltas el for secundario en j. Y les voy a mostrar el ejemplo. Yo tengo un for que hace 3 vueltas. Y tengo otro for que hace 2 vueltas. Ahí está. Y acá dentro, lo pone acá dentro, ¿no? Sí. Dentro del segundo for voy a decir qué vuelta está en cada for. For principal. Está, y acá voy a poner
for secundario. Vamos a encerrar I y J. Bien. Ejecutamos y van a ver que cada vuelta del for principal la vamos a separar con un espacio. O sea, vamos a poner acá un print vacío para que vean. Terminó. Esperen, terminó vuelta el for principal. Para que se entienda un poco más. Ejecutamos de nuevo. Primera vuelta del for principal. Hay dos vueltas del for secundario. J vale 0, J vale 1. Terminó la primera vuelta del for principal, pero primero dando todas las vueltas del for secundario. O sea, acá tengo 4. Vamos a poner acá 4 en vez de 2. Por cada vuelta del primer for, se van a hacer 4 vueltas del segundo for. Y acá lo mismo. Terminó una vuelta del for principal. En la segunda vuelta del for principal suceden de nuevo las 4 vueltas del for secundario. Y en la tercera vuelta del for principal suceden las 4 vueltas del for secundario. Este concepto lo van a entender mucho más cuando veamos matrices, porque ahora es innecesario, no lo vamos a usar mucho, que digamos. Capaz para algún que otro ejercicio lo necesitemos de usar, pero no nos vamos a marear tanto, porque la realidad es que este concepto normalmente lo vamos a utilizar cuando tengamos un conjunto de información, en los que en el for principal van a ser la cantidad de usuarios de mi sistema, por ejemplo, y en el for secundario es la cantidad de datos que tiene cada usuario, por ejemplo, para hacer un ejemplo de lo que sería. Entonces, ¿cuándo vamos a usar esto más adelante? Cuando veamos matrices. No vamos a enfatizar un poco mucho en esto, simplemente véanlo como el concepto, que yo tengo dentro de un for, otro for, como dentro de un if, otro if, como dentro de un while, otro while. Bueno, acá puedo tener un for principal y un for secundario. Para que el for principal dé una vuelta completa, tiene que pasar todas las vueltas del for secundario, como ocurrió acá. La primera vuelta de este for, del de I, tuvo que pasar por todas las vueltas del for de J para que se dé. Lo vemos acá, por ejemplo, en el debugger. Ejecutamos. Acá, porque si no se me rompe, perdón. Rompo. Y vamos de nuevo. Primera vuelta del for I, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a dar todas las 4 vueltas que hace el for J. Todavía estamos en la primera iteración donde I vale 0. El for J va a dar 4 vueltas. Una vez que termina el for de J, recién ahí termina el for de I. O sea, una vez que termina todo el for secundario, recién termina la primera vuelta del for principal. Esto lo van a entender un poco más cuando veamos matrices. Funciona así. ¿Qué quiero que sepan nada más con esto? Que puede haber un for principal y un for secundario. Puedo tener 2 for. ¿Para qué me va a servir? Bueno, cuando veamos matrices, para tener las filas y las columnas de mi matriz. Lo van a ver un poquito más adelante. Por ahora no los quiero marear con esto, así que ven acá un ejemplo. Para mí es un poco complicado, porque mezcla números y no es muy práctico. Para mí, primero tendríamos que ver el tema de matrices para entenderlo mejor. Así que solamente anótenselo, que dentro de un for puede haber otro for. ¿Ok, chicos? Bien, como dice David, posicionarte en la primera celda de una columna, recorrer las celdas de la fila, lo vamos a ver más adelante. Por eso es mejor para mí es que esto lo practiquemos más el día de que veamos arrays, no por ahora. Porque puede presentar a confusión. Solamente véanlo como un for dentro de otro for.
que da todas las vueltas del el for principal. La primera vuelta tiene que pasar por todas las vueltas del secundario y así sucesivamente. Así que yo diría que no se calienten todavía con esto, anótenlo nada más, miren el ejemplo de que está acá, miren el ejemplo que les paso acá, y después la clase de arrays, cuando veamos arrays bidimensionales, lo charlamos un poco más. ¿Ok, chicos? Perfecto. Bueno, ahora sí, detengo un poco la grabación. Ya está, ya por hoy la clase sería esto, así que la detengo.